alegría. Entonces, hoy día nos corresponde nuestro cuarto tema, si no me equivoco, y vamos a hablar acerca de comprendiendo mi llamado al servicio de Dios. Ese va a ser el tema de hoy, ¿verdad? Semana pasada hablábamos acerca de la constancia, ¿verdad? Mi servicio a Dios debe ser constante, ¿verdad? No puedo un día querer servir a Dios, al otro día no querer servir a Dios, un día ser cristiano, al otro día no ser cristiano. Es algo que es constante en el cristiano. ¿Que vamos a tener dificultades? Sí. ¿Que nos vamos a desanimar? ¿Se ha desanimado alguna vez usted o no? Yo sí. ¿Ha pasado por momentos flacos en lo espiritual, así como que cuesta orar, como que cuesta leer más la palabra? Sin duda que sí, ¿verdad? Lo importante es tener un corazón dispuesto, ¿verdad?, a venir a los pies del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30, va a estar de todas formas proyectado. Vamos a leer la versión Reina Valera, Mateo 21, 28. Dice así, ¿verdad? Parte con una pregunta. ¿Qué os parece? Lo leíamos la semana pasada. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primer hijo le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, el hijo, dijo: no quiero. Pero después seguramente lo pensó y dice que arrepentido fue. ¿Arrepentido de qué? Arrepentido de haber rechazado la invitación de su padre. Pero va, ¿verdad? Ese es el final. Va a trabajar. ¿Cuántos hijos tenía? Dos, dijimos. Entonces veamos qué le dijo al segundo. Pero en el versículo 29 dice: respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Ese fue el segundo, ¿no? Y acercándose al otro hijo, lo dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Parece que los leí al revés, ¿no? Puede ser, ya, pero usted entendió el texto, que parece que acá lo copié mal. A ver, lo voy a leer de nuevo, capaz que sea yo que estoy leyendo mal. 29, 30. Ah, ya, ok, está bien. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve voy hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Ahí está bien. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Ahí está. Lo que pasa es que leí dos veces el 29, ¿verdad? Ahí está. Ahí estaba el diablo, ¿verdad? Pero usted entendió, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de nosotros, al ser llamados al Señor en algo, es lo que usted quiera, ¿verdad? No piense a lo mejor en un ministerio internacional, a todos los planetas, no sé, no estoy hablando de eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, al momento de haber sido llamado de parte del Señor a algún servicio, a lo que sea, ¿verdad? Tal vez no quería en algún momento? ¿Cuántos? Yo puedo levantar mi mano y decir: yo, sí, Señor, aquí está tu siervo, ¿verdad?, que no quería ir. En esta parábola está poniendo el caso de dos hijos, ¿verdad? Y un padre que simboliza a Dios, ¿verdad? Con el llamado que lanza a sus hijos, ¿verdad? Y aquí vemos que uno de los hijos dijo que sí iría y no fue, ¿verdad? A este le podemos llamar, en México le llaman acomedidos, ¿verdad? Acomedidos, ¿verdad? ¿Quién es este entonces? El que dijo que sí iría y no fue. Fue una persona voluntariosa, ¿verdad? Tuvo una buena intención, ¿o no? Si usted le dice, por ejemplo, a su hijo: ¿puedes recoger las cosas de la casa cuando está desordenado? Y si su hijo le dice: bueno, ¿usted qué dice? Qué voluntarioso, ¿verdad? Qué acomedido es mi hijo, ¿verdad? Qué bueno. Pero después usted se va al trabajo a lo mejor y vuelve y resulta que su hijo no lo hizo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de él? Fue solamente una buena intención. A lo mejor le dijo: sí, mamá, sí, papá, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Y usted dijo: qué bueno, ¿verdad? Fue una intención. Pero luego el hijo comenzó a darse cuenta que a lo mejor iban a dar una buena película, iba a lo mejor tener otro panorama, tal vez estaba cansado, cansada y privilegió eso, ¿verdad? Pero finalmente desobedeció lo que él había dicho que iba a hacer para ayudarle, ¿verdad? Lo que usted le había pedido. Entonces podemos ver que en este caso hay un hijo que tiene una buena intención al parecer, ¿verdad? Y finalmente no lo hace. Resultado: no pasó nada. Pero el otro, que a lo mejor en el momento estaba cansado, dijo: no voy. Pero después dijo: no, yo en realidad debo ayudar a mi padre, debo trabajar en su viña, en mi responsabilidad he recapacitado, voy, ¿verdad?
porque tenía un llamado a servir, ¿verdad? Él tenía un llamado a ser un hijo, en este caso de este padre, ¿verdad? Usted trata ahora de acomodar, obviamente, esta enseñanza a un sentido espiritual, ¿verdad? Esta parábola tiene justamente esa finalidad de que una historia cotidiana la podamos llevar a una enseñanza espiritual. Entonces, acomedido podemos decir que significa servicial, ¿verdad? Acomedido, servicial, dispuesto, atento, ¿verdad? Hay una buena intención, pero ya sabemos que finalmente esa intención se fue quedando. A lo mejor podríamos decir que a lo mejor ese hijo sí hizo las cosas de su casa, sí ayudó en el quehacer, pero a lo mejor lo hizo solamente ese día, o 2 días, o 3 días, pero luego comenzó a quedarse, ¿verdad? Entonces, acomedido sería una persona servicial, dispuesto, atento, pero que al carecer de un llamado, de un compromiso, cualquier situación lo va a hacer disminuir en su compromiso, ¿verdad? Entonces al otro hijo le costó tomar la decisión, pero arrepentido dice que acude al llamado de Dios. Entonces este hijo podemos decir que tuvo un llamado de parte del Señor, ¿sí? Tuvo un llamado. En este caso del Señor, que sería el Padre, y en el caso de los cristianos, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de Elías. Y Elías, con un corazón humilde, Elías, ¿quién era Elías? Un personaje de la Biblia, ¿verdad? Un profeta, ¿verdad? Elías con un corazón humilde, él mostraba el poder de Dios ante el pueblo. ¿Se recuerda todos los milagros que Elías hacía, ¿verdad? Con la autoridad que tenía de parte de Dios, ¿verdad? Muchos milagros. Usted puede comenzar a recordar algunos por ahí y usted diría, wow, ¿verdad? ¿Qué sucedería si hoy día estuviera Elías en medio nuestro, ¿verdad? Bueno, entonces Elías, con un corazón muy humilde, no puesto sus ojos en el milagro, sino que tenía un objetivo, ¿verdad? Que era, ¿sabe lo que hacía el profeta? Era decir las verdades al pueblo, ¿verdad? Era la voz de Dios al pueblo. Cuando el profeta hablaba, no era para hacer cariño, ¿verdad? No era así como, Dios te va a dar todas las cosas, ¿verdad? De este mundo, y serás millonario, ya no serás más cabeza ni col, ¿cómo? Más cabeza. No serás cola, serás cabeza. No, malo ya con los refranes. Y no, el profeta cuando se levantaba, ¿verdad? A voz de cuello, significa que a grito pelado, siempre el profeta buscaba en el pueblo un lugar alto, ¿verdad? Y cuando el profeta abría la ventanita, ¿verdad? Para anunciar algo, ¡ay, Señor!, ¿verdad? Y la gente, y todos agachaban la cabeza, ¿verdad? Y el profeta iniciaba su discurso, ¿verdad? Su palabra diciendo, así dice Jehová, ¿verdad? Eso era como, no había nada más que hacer. Así dice, volveos, ¿verdad? Arrepentíos, santificaos ahora, ¿verdad? Y el profeta era enérgico, ¿verdad? Y a veces declaraba la destrucción de parte de Dios inmediatamente al pueblo y cosas sobrenaturales incluso sucedían, ¿verdad? Entonces ser un profeta era una persona que podía haber tenido un corazón así como, oye, yo soy el profeta, ¿verdad? Pero hay una persona muy confundida en la Biblia, me dijo, y los dones espirituales me dijo, yo tengo el don de profecía y tengo que cuidar mucho lo que digo, porque lo que yo digo en mi boca, eso se hace. Entonces, si yo te digo tú eres tonto, Dios te hace tonto. ¿Cree usted que funciona así? No, ¿verdad? Entonces, era la palabra de Dios sobre Elías, el poder y la autoridad, la unción sobre Elías, y este hombre era un profeta de Dios, era humilde y mostraba el poder de Dios y ante todo el pueblo hacía llover fuego del cielo, ¿verdad? Y bueno, el pueblo creía en Dios, ¿verdad? Eran manifestaciones para que ese pueblo duro de corazón creyera. Yo creo que usted no necesita que Dios levante un hombre de Dios y haga llover fuego para que usted crea, ¿no? Bueno, bienaventurados los que sin haber visto habemos creído. Siéntase usted dichoso, feliz de poder creer en un Dios, tal vez sin haber experimentado nada tan sobrenatural como lo que sucedía en aquel tiempo. Bueno, ¿qué contexto tenía Elías? Había una mujer que perseguía a Elías, ¿se recuerda? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Jezabel, ¿verdad? Nunca le ponga Jezabel a sus hijos, ¿verdad? A sus hijas, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? Por ahí yo una vez escuché iglesia en los Corintios, ¿verdad? De los Corintios. No, ¿verdad? No tenemos que cuidar, ¿verdad? Había un grupo musical que se llamaba Jubal, porque Jubal fue el primer músico en la Biblia, ¿verdad?
pero la música de Jubal no fluía para Dios, ¿verdad? Entonces la gente dijo, pongámosle, como no lee la gente, ¿verdad? Entonces tenga cuidado. Entonces Jezabel persigue a Elías, era una mujer terrible, ¿verdad? Elías huye al desierto, el profeta, el que hacía llover fuego, ¿verdad? Huye porque sabía que esta mujer lo estaba persiguiendo, quería su cabeza, porque Elías en cierta manera le estaba echando a perder todos sus demoníacos planes, ¿verdad? Entonces finalmente Elías huye al desierto, tratando de ocultarse de la presencia incluso de Dios, de ella, pero era una cosa, ya estaba más o menos complicado, estaba en una depresión probablemente, ¿verdad? No, no sabemos, pero algo pasaba ahí, ¿verdad? Y trata incluso de esconderse de Dios como si esto pudiera ser posible. Usted puede leer ahí después el capítulo 19 de Primera de Reyes. Y Dios entonces lo llama en esa cueva en donde él se estaba refugiando, tratando de esconder, ¿verdad? Y en Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 14 en adelante, vamos a leer esto. Dice, él respondió, está hablando, ¿verdad?, del profeta, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Eso era todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? No solamente Jezabel estaba siendo una mala mujer, sino que el pueblo se estaba olvidando de Dios. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Ser profeta era morir, ¿verdad? Y solo yo he quedado, está hablando el profeta acá, y me buscan para quitarme la vida. ¿Quién lo buscaba? Jezabel, ¿verdad? Y todos sus secuaces. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. A lo mejor él esperaba que Dios le dijera, mira, toma el camino a la derecha, escóndete en tal parte y sigue tu camino y te daré un pueblo. No, le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto, imagínense, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Moisés también le dice, devuélvete, ¿verdad? A Egipto, de donde él venía arrancando. ¿Por qué arrancaba a Moisés de Egipto? Vio la comedia, ¿no? ¿Por qué estaba? Porque había matado a un egipcio, ¿verdad? Se va, ¿verdad? Huye. 40 años ahí en el desierto, ¿verdad? Y Dios le dice, ahora devuélvete. Y no vas a pasar desapercibido. Te vas a devolver y vas a hablar con el faraón, nada más. Te vas ahí a la cabeza, ¿verdad? Y fue difícil para Moisés el mandato de Dios. Yo creo que tú sepas que siempre lo que Dios nos pide normalmente es lo que nosotros no quisiéramos. Por eso les preguntaba al principio si ustedes alguna vez han dicho que no en sus fuerzas, en su voluntad, a algún llamado de parte del Señor, ¿verdad? Y eso va a ser un conflicto. Entonces dice, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. El profeta tenía esa capacidad de parte de Dios. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por el rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta Elías en tu lugar. O sea, se quedó sin trabajo, ese serrucho. O sea, se estaba quedando sin trabajo. Usted tiene que leer después la historia ahí en su casa de cuáles eran las razones, ¿verdad? ¿Por qué Dios considera esto, verdad? Bueno, será profeta en tu lugar. ¿A cuánto le gustaría que Dios te dijera eso, por ejemplo? ¿Verdad? Y tú a lo mejor estás ahí luchando, ¿verdad? Con las cosas de cómo sirves al Señor y Dios te dice, ya no te preocupes. Anda y tú mismo, ¿verdad? Ora por la persona que va a tomar tu lugar, ¿verdad? Y va a servirme. Y tú sigue tu camino, ¿verdad? No nos gustaría eso, ¿verdad? Ni en el trabajo, menos en el ministerio, ¿verdad? Bueno, a nadie le gustaría que Dios nos quite lo que nos encomendó, pero debe recordar que Dios sí puede hacerlo. Dios sí lo ha hecho y Dios seguirá haciendo, ¿verdad? Dios levanta pastores, levanta evangelistas, levanta misioneros, y si no cumplen su voluntad y se hacen mal las cosas, también Dios los puede sacar, ¿verdad? En algunos casos también Dios los permite, los deja que sigan, ¿verdad?
pero Dios ya no está con ellos. ¿Y cuántos quieren ir en esta vida sin Dios? Yo no. Bueno, a nadie le gustaría entonces que Dios le quite lo que le encomendó, y justamente esto es lo que le estaba pasando en cierta manera a Elías, ¿verdad? Entonces le dice, lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. Lo peor entonces lo que uno puede experimentar es que Dios te dé una responsabilidad hablando del servicio a Dios y producto de nuestras negligencias, Dios te quite esa responsabilidad, ¿verdad? Ahora, si lo hablamos dentro de la iglesia, no es que va a venir Dios y se te va a aparecer y te lo va a quitar, ¿verdad? Probablemente alguna persona que esté sobre el cargo o el servicio que tú prestes te lo va a solicitar, ¿verdad? Bueno, y vendrá de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios puede quitar de tu vida la oportunidad de servirle por las distintas razones. Por flojera, ¿sí? ¿Cuántos han sido flojos alguna vez en las cosas del Señor? También Dios podría quitarte esa oportunidad por no hacerlo bien, ¿verdad? Por no hacerlo bien. Y eso tiene que ver también por lo anterior, por no esforzarnos, ¿verdad? También podría ser por la irresponsabilidad. También podría ser producto del pecado, ¿verdad? Que a lo mejor Dios sabe que cuando nos llama podemos estar con pecado, ¿verdad? Cosas ahí, ¿verdad? Dios va a poner el llamado en ti y debemos santificarnos. Pero cuando insistimos e insistimos y insistimos en nuestro pecado, podría Dios también quitar esa oportunidad, ¿verdad? Y Dios va a tomar toda la situación, ¿verdad? A lo mejor nadie se va a enterar de tu pecado, pero tú y Dios lo van a saber, ¿verdad? Señor, entendí por qué me lo quitaste. También puede ser por tu mal testimonio, ¿verdad? Si alguien sirve en la iglesia y da un mal testimonio, obviamente no va a poder seguir sirviendo a Dios, ¿verdad? También muchas veces por la desobediencia, ¿verdad? Porque somos desobedientes. Y la Biblia nos llama a ser obedientes a nuestras autoridades. ¿Sabía usted? Si, por ejemplo, su jefe me llamara para decirme que usted es desobediente en su trabajo y usted es un servidor del Señor, tendríamos un problema, ¿verdad? No estaría como bien alineada la cosa. Si usted es desobediente a las autoridades, por ejemplo, el carabinero lo paró y le dice, le voy a poner un parte por exceso de velocidad, por manejar tan bien, le voy a poner un parte. Manejó tan bien que no se dio cuenta que manejó a 180, ¿verdad? Y pasó todos los del paso y no atropelló a nadie. Pero le vamos a poner un parte. Y usted se arranca para venir a la iglesia. ¿Qué cree usted? Sentido común, ¿no? Sentido común. Bueno, son algunas de las razones por las cuales Dios podría quitarte la oportunidad de servir. ¿Qué decir cuando tú desobedeces al consejo de los pastores, de los hermanos que dirigen algún ministerio, ¿verdad? En el consejo muchas veces, ¿verdad? Entonces somos desobedientes. Dios usa a Elías entonces para llamar a un profeta. ¿Cómo se llamaba el que iba a llamar? Se llamaba Eliseo, ¿verdad? Em, entonces, ¿por qué pasa esto? Porque Elías ya estaba cansado, seguramente no quería seguir adelante, comenzó a tener mucho temor, ¿verdad? Bueno, las razones pueden ser muchas, ¿verdad? Y Dios considera sus palabras, ¿verdad? En cierta manera, ok, listo, anda y úngelo. En el versículo 17 dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. O sea, no había mucha salida, ¿verdad? Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. El 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Recuerdan que eran dioses paganos, ¿verdad? Y cuyas bocas no lo besaron. El versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, el hijo de Safat. Porque Dios le había dicho, anda y úngelo, ¿verdad? Entonces, pregunta acá, ¿fue casualidad que lo halló? No, ¿verdad? No fue una casualidad. No es que él iba por el camino y de repente se lo encontró. Acá hay una ordenanza, ¿verdad? Dios fue quien le instruyó a este hombre, a este profeta, ¿verdad? Que fuera a un lugar, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Elías, búscalo y vas a encontrar a Eliseo. Entonces fue Dios el que llamó a Eliseo, no fue Elías. No es que Elías le dijo, ¿sabes qué, Eliseo? Quiero encomendarte una misión,
me vas a reemplazar, te voy a hacer una inducción, vamos a estar toda esta semana para que más o menos tú entiendas las palabras que tienes que decir para que el fuego caiga. No, 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 no. Fue Dios el que llamó, ¿verdad? Elías fue solamente un instrumento. Fíjate que a veces en nuestra vida cotidiana Dios puede usar, no es el caso de Elías, pero Dios puede usar hasta un pagano para llamar tu atención, para decirte algo, ¿verdad? Hasta el tarotista de la tele podría Dios usarlo para decirte unas cuantas verdades, ¿verdad? A veces yo escucho al tarotista en la tele, no lo escucho, sino que uno pasa por ahí y dice, es bueno que vayan a las iglesias las personas. Y digo, bueno, tiene razón, ¿verdad? Obviamente eso no proviene de Dios, pero tal vez a alguno le está haciendo mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué hace ahí escuchando eso, verdad? Y bueno, así que no desatiendas la voz de Dios. Les comenté una oportunidad que yo iba manejando y le dije, Señor, por favor, necesito una respuesta tuya a una situación, ¿verdad? Ayúdame, guíame, háblame, Señor, ¿verdad? Que tu siervo oye. Y yo esperaba que se abrieran los cielos, ¿verdad? O que los ángeles me mostraran uno y Dios me puso un signo pare. Ahí está. El pare así como pare, pare. Y ahí comienza Dios a hablarme con un signo pare. Y para mí tuvo mucho sentido, usted no lo va a entender, ¿verdad? Pero ahí Dios estaba hablando a mi corazón, ¿verdad? Y después vinieron los ceda el paso y todo lo demás, ¿verdad? Baje la velocidad, me decía otro, ¿verdad? Y yo empecé a mirar los símbolos y era una cosa, pero tremenda. Yo quedé maravillado y agradecido. Lloraba, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y choqué. Y estaba maravillado de ver cómo Dios me iba hablando, ¿verdad? De esa manera tan simple, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me iba haciendo entender cosas que tal vez yo no lograba entender. Bueno, entonces no fue una casualidad que se encontraron, ¿verdad? Porque fue Dios quien le dijo dónde debía ir y el llamado a Eliseo venía directamente de parte de Dios. Elías solamente fue un instrumento, ¿verdad? Medio malhumorado, tal vez medio cansado, pero fue instrumento de Dios. Así que si Dios te usa en algo, recuerda, somos solamente un instrumento que Dios ha usado y la gloria de quién es. Es del Señor, ¿verdad? Eh, entonces, si actualmente tienes un llamado ministerial, ¿estás consciente tú en lo que sea, o en lo que tú quieres, o en lo que tú anhelas? ¿Estás consciente que fue Dios quien te está llamando, o es Dios quien te llamó, ¿verdad? Y no el hombre. Por ejemplo, ustedes están aquí hoy día, ¿verdad? Algunos tal vez en su casa. Pero ¿quién nos ha convocado a estar hoy día prestando atención a las cosas del Señor? Es el Señor, ¿verdad? Yo por ahí les mando un mensajito, un recordatorio, ¿verdad? Por si se le olvida, pero es algo que usted tiene con el Señor, ¿verdad? ¿Quién está poniendo ese llamado a servir a Dios en otras cosas? En tu ministerio si ya lo tienes. ¿Estás consciente si es un llamado de parte de Dios o es un llamado del hombre o tal vez de tu propio corazón? ¿Estás consciente que Dios ha usado personas quizás incluso para llamarte? Y por ahí usted se encuentra, ¿verdad? Con alguien, con la señora que es bien humilde por ahí, que tiene su almacén o su verdurería, qué sé yo, y la señora le dice, hola, ¿cómo está mi hijito, verdad? Eh, tiene que servir al Señor, pues, ¿verdad? Y usted ahí empieza como a entender cosas, ¿verdad? Dios va a hacer todo lo posible para comenzar a llamarte. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, comienzas a sentirte un poco acorralado, ¿verdad? Porque ahí viene uno de los atributos de Dios, que Él está en todo lugar, ¿verdad? El llamado de Dios no solamente lo vas a escuchar aquí, te puedes ir al baño más asqueroso, ¿verdad? A hacer tus necesidades y ahí Dios puede estar hablando a tu corazón y Dios te va a comenzar a llamar, ¿verdad? Y va a llegar un momento que tú ya no le puedes decir que no, como me dijo mi esposa, yo les contaba la semana pasada, ¿verdad? Mi esposa me dijo, ¿cómo le voy a decir que no al Señor? ¿Cómo? Imposible, ¿verdad? Impossible. Que nosotros, como pastores, podamos llamar a las personas, ¿verdad? Y que estas personas a lo mejor no cumplan, ¿verdad? Lo que se les puede encomendar, no significa necesariamente que no era
no era de parte de Dios, ¿verdad? Porque a veces la gente lo puede interpretar así, ¿verdad? Se apresuró el pastor en llamar a alguien, pero no necesariamente tiene que ser así. También nos podemos apresurar, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Quizá faltó diligencia a esa persona. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Procura. ¿Procura qué? Presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad, ¿verdad? Todo eso está ahí en su carta, ¿verdad? Timoteo creo, ¿no? Y le escribe, ¿verdad? Procura, preocúpate, ¿verdad? Eso significa ocúpate, ¿verdad? Haz todo lo posible para presentarte delante de Dios. Y ahí está lo espiritual y también lo práctico, ¿verdad? Y eso no es solamente para el que sirve, el ministro, del pastor, eso es para todo cristiano, ¿verdad? Todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que procurar presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Ahí, como un obrero aprobado, ¿verdad? Y ahí está el obrero parado, ¿verdad? Al lado de su construcción, de su casa, ¿verdad? Está parado. Y viene el dueño de la casa y dice, vamos a recepcionar la obra, ¿verdad? Y traigo mi arquitecto y mi constructor civil y mi ingeniero calculista, ¿verdad? Para que revisemos que todo lo que usted hizo como obrero, ¿verdad? Está bien, y ahí está, ¿verdad? Firme, ¿verdad? El obrero, el maestro, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a revisar la muralla y le pasa al cemento. Se cae todo el mal, ¿verdad? Le echó menos cemento. Pero si está bien, ok, listo. Vamos a ver la parte eléctrica, prendamos las luces, prende todo, bien, listo. Vamos a ver ahora el techo. A ver, tirémosle agua, ¡pum! ¿Verdad? Ni una gotera, súper bien, cumplió. Listo, ahí está su certificado, ¿verdad? Hizo las cosas bien. No había nada que ocultar. Y si a lo mejor había algo malo, lo pudo resolver rápidamente. Pero procuremos presentarnos delante del Señor como un obrero aprobado, como un servidor aprobado. Y ahí lo lleva la palabra, que usa bien la palabra de verdad, le dice a Timoteo, ¿verdad? Que era un joven pastor. Entonces, debemos entender esto, hermanos, para poder agradar a Dios, ¿verdad? Dios quiere utilizar nuestras vidas, pero es necesario que lo hagamos bien delante del Señor. En el Antiguo Testamento, Dios le da instrucción a Moisés en relación al tabernáculo, ¿se recuerda? Dios le dice todo, no le da ninguna posibilidad de que Moisés y los levitas, junto con los sacerdotes, pudieran agregar algo. Y si le ponemos así como un poquito de azulito al arca por este lado, ¿verdad? Que saber, me gusta tanto el azul. Oye, si le ponemos un techito al tabernáculo, mejor para... No, ¿verdad? Todo tenía que ser tal cual. Dios le da las medidas y lo hace tal cual. Cuando Dios le da otra misión a Noé, ¿se recuerdan? También Dios le da todas las medidas exactas. Noé no tenía idea, no era un ingeniero, no tenía idea, ¿verdad? Y de ahí están todos los principios también para que hoy día las naves en el mar puedan flotar, ¿verdad? Y Dios le revela todo esto y se lo da tal cual. Y vas a cortar esta madera y lo vas a calafatear con tal cosa y lo vas a hacer aquí y lo vas a hacer allá y te me subes. Dios ha establecido todo como debe ser nuestra adoración, ¿verdad? Nosotros no podemos servir a Dios ni podemos adorar a Dios como Frank Sinatra, a nuestra manera, ¿verdad? A mi manera. ¿Ha visto eso? My way, ¿no? No, no puedo, no, eso no existe, ¿verdad? No existe el Evangelio a mi manera. Dios ya estableció todo como debe ser nuestra adoración. Que hoy día tengamos ciertas libertades en cosas que son más cotidianas, ¿verdad? Eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero en cuanto a la adoración, en cuanto a la condición del corazón delante de Dios, eso Dios ya lo estableció. Y nosotros como cristianos no podemos adaptarlo. No podemos porque nos vamos a meter en un problema con Dios, ¿verdad? En la mente de los del Antiguo Testamento, de los tiempos de Moisés, del tabernáculo, estaba completamente radicada la posibilidad de hacer cualquier acotación a lo que era la adoración a Dios. En una oportunidad, David intenta trasladar el arca, ¿se recuerdan esa historia? Y por ahí un voluntarioso, ¿verdad? Un acomedido quiso ayudar, que era lo lógico, ¿verdad? Era como, ¿y sabe lo que le pasó? Se murió.
porque no tenía un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios había establecido que solamente ciertas personas podían tocar eso que era tan sagrado. Dice en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que el extraño morirá, que se acercara y moría, ¿no? No podían entrar a la adoración, solamente el sacerdote lo podía, el sumo sacerdote podía hacerlo, ¿verdad? Y si no estaba hallado, moría. Imagina usted fuera así hoy día y que usted viene a la iglesia el domingo, ¿verdad? Viene entrando y como tenía pecado, ¡pah!, cae muerto, ¿verdad? Tendríamos que comprar una retroexcavadora para empezar a echar a los hermanos, ¿verdad? Porque ahí viene el hermano Miguel, y pasó, ¿verdad? Ya listo, pasó. Y ahí viene el hermano Pepito, ¿verdad? Oh, el hermano, se cae el hermano Pepito, ¿verdad? No es ningún José, ¿no? No. Pero los tiempos del tabernáculo era así, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios sigue siendo celoso, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy día tenemos la gracia y la misericordia y el favor y a Jesucristo, ¿verdad? Que pagó el alto precio por nosotros, intercede. Pero usted no piense que Dios cambió así como de persona, como que Dios envejeció, ¿verdad? Ya no es tan mañoso como ahora está más viejito, entonces el tatita Dios, ¿verdad? No, hermano, no, eso no. Cantábamos recién, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y en una oportunidad, cuando unas personas murmuraron contra Moisés, creo que fue, ¿no? Coré. ¿Qué pasó? Se abre la tierra, ¿verdad? Y la gente y fue voluntad de Dios, porque Dios no aprobó eso, ¿verdad? Entonces, Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? No es que Dios cambió. Dios hoy día, la misericordia la estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro servicio a Dios debe ser conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? Cuando nos movemos en base a la emoción, vamos a hacer como el que leíamos al principio, ¿verdad? Y yo les voy a hacer hoy día un llamado acá en la iglesia, a decir, ¿cuántos? Y le ponemos una musiquita y el Dani me pone una música bonita y yo le digo, ¿cuántos de los que están en esta tarde quieren servir al Señor y serle fieles? Y no sé. Y usted, sí, pues todos vamos a querer eso, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a todo el pecado y dar toda su vida al Señor? Sí. Y si le hago un llamado a las misiones, ¿cuántos quieren ir a predicar la palabra a África, allá donde la gente no sé qué, a la tribu de no sé cuánto, o al sur, donde usted, sí, ¿verdad? Y lo puedo emocionar, y cantemos, heme aquí, yo iré, Señor, ¿verdad? Envíame a mí. Y nos tomamos de las manos y hacemos toda una cosa acá, ¿verdad? Amén. Y nos vamos para la casa, ¿verdad? Y usted sacó estuvo bonito el culto y ya. Señor, gracias. Ya. ¿Qué van a dar hoy día en la tele? Ah, la cultura entretenida. Oh, qué buena la cultura entretenida. Y usted se metió a su cama, que no está mal, ¿verdad? Me gusta verlo. Véanla. Yo ya no la dan, no sé. Pero algo así como esos programas que dan del sur. Y usted se fue olvidando en su afán, en su vida cotidiana, y no fue al sur, y no fue de misionero, y no le predicó a nadie. Al contrario, dio hasta mal testimonio para algunas personas, ¿verdad? Fue pura emoción. Y llega el día domingo y ya ni se acordó usted de todas las promesas que le dio, que le dio a Dios, ¿verdad? Entonces la emocionalidad en el cristiano te va a llevar a vivir una vida cristiana. eh, el Señor va a estar así como, "Ujú". Y usted va a estar ahí, envíame a mí, Señor. Y usted como que mira, como que los focos son Dios, ¿verdad? Que dispuesto. Y usted sienta hasta como la lucecita en la cara, ¿verdad? Y el Señor va a estar así como, "Ujú, ujú". Como que no te creo. La emoción, la emoción. Pedro emocionado le dijo al Señor, nunca te negaría, Señor. Nunca, jamás, jamás, jamás. No, mi Jesucito lindo, precioso. Jamás, jamás yo podría. No, Señor, ¿cómo se te ocurren esas? Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? No lo negó una vez. ¿Cuántas veces?
3 veces y quizás cuantas más después, ¿verdad? Entonces la emoción nos puede jugar una mala pasada. Por eso es importante pensar, ¿verdad? Si uno va a tomar este desafío, como leíamos la semana pasada, de servir a Dios con tu vida, tú tienes que sentarte primero a pensar, como el que construye una torre, y calcular, y pensar. Con los alumnos de canto me pasa, ¿verdad? Mi esposa el otro día hablábamos, y la gente parte, y esto es como en todas partes sucede, ¿verdad? Nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Y la gente se emocionó, ¿verdad? Y comienza, y no, si yo siempre he querido, y no sé qué, y hasta lloran, ¿verdad? Y empiezan, ¿verdad? Y empiezan a llegar tarde a las clases, ¿verdad? Es que no pude hoy día, no sé qué, y comienza, ¿verdad? Y después ya se van esfumando, o sea, lo tenemos claro, ¿verdad? Pero hay otros que son constantes, ¿verdad? Incluso los que yo me doy cuenta que más les cuesta son los más constantes, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros comenzamos a darnos cuenta que cuando hacemos las cosas por emoción y no por un llamado, ¿verdad? Carecemos de este compromiso de parte de Dios. Yo le quiero decir que servir a Dios es ¿qué es? ¿Es una carga? Es un privilegio que demanda mucho de tu vida. Usted se tuvo que levantar hoy día, venir para acá, es lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Pero hay algo, hay un precio que pagar para servir a Dios. El versículo 19 dice, partiendo él de allí, habló entonces a Eliseo y dijo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba chateando, no, estaba viendo Netflix, estaba así como, no, dice que estaba trabajando. Dice entonces, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba, no era Aruba, no estaba en Aruba, araba, ¿verdad? No estaba de vacaciones. Araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Acá un claro ejemplo de que si Dios, de que Dios sí llama a quienes, a los ocupados. Dios llama a los ocupados. Dios no va a llamar a los flojos, ¿verdad? Y ahí usted se levantó, bueno, usted no, ¿verdad? Se levantó el flojo, ¿verdad? Y está así como, "Oh, hay que levantarse. Oh, ¿qué voy a hacer hoy día? Voy a ver esta película, ya vi toda esta serie. Voy a ver qué voy a hacer. O ya nada me da sentido, ¿verdad? Así como, ¿qué voy a hacer? No sé. Voy a servir al Señor. No, ¿verdad? Dios no llama a los flojos. ¿Por qué? Serían de muy mal testimonio, ¿verdad? No podría Dios llamar a los flojos, ya que hay un claro ejemplo, ¿verdad? Eh, si alguno piensa que Dios va a llamar al que no tiene nada que hacer, está en una tremenda equivocación, ¿verdad? Eh, un siervo de Dios es una persona que constantemente sirve, que tiene un corazón de servicio, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver acá también en la vida de este hombre, ¿verdad? Entonces dice que el versículo 19, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, ¡pum!, le echó el manto. Le tiró el manto. Era una forma también, parte de la cultura, ¿verdad? De las costumbres de aquel tiempo, el manto del profeta, ¿verdad? Era una forma también como de unción, como de llamar, como de convocar. Entonces, le tira el manto, ¿ya? Y esto hablaba de que Dios estaba llamándole, ¿verdad? Le estaba llamando, ¿verdad? Le tira el manto, ¿verdad? Así que si un día usted va caminando y le tiro mi poncho, cuidado, ¿verdad? No se vaya a caer. Entonces, el versículo 20 dice, entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, porque él entendía lo que eso significaba, ¿verdad? Pero él estaba trabajando y le cae el manto del profeta y viene ahí, ¿verdad? En pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. O sea, él estaba entendiendo claramente por la cultura lo que esto significaba, ¿verdad? Este acto. Esta expresión de besar a mi padre y mi madre era como decir ahora, espérame que se mueran y ya luego te sirvo también, ¿verdad? Por eso el Señor dice
en el Evangelio, ¿verdad? Habla acerca de que tus muertos se entierren a sus muertos, ¿verdad? No te preocupes de esas cosas, no te estés preocupado en el futuro, ¿verdad? Preocúpate de servir a Dios hoy día, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos llama al ministerio y comenzamos a decirle, Señor, espérate que mis hijos crezcan, porque hoy día me cuesta, ¿verdad? Entonces ahí te voy a servir. ¿Se imagina fuera así? Dios tendría que llamar a puras personas que no tienen hijos, porque la mies, ¿verdad? El trabajo es arduo, es mucho. Se necesitan obreros, ¿verdad? A lo mejor le podemos decir, Señor, espérate que mi papá y mi mamá estén, o todo mi entorno esté como todo de acuerdo en lo que yo voy a hacer para servirte. Y te sirvo, ¿verdad? Espérame, Señor, que termine mi carrera. Y te sirvo. Espérame, Señor, que encuentre un buen trabajo. Y te sirvo. Porque este trabajo me absorbe mucho. Me demanda mucho, me quedo sin fuerzas. Pero ya vemos que qué es lo que estaba pasando con este otro personaje. Estaba trabajando, ¿verdad? A Pedro lo llama cuando está trabajando. Ahí le dice, ¿verdad? Venid, etcétera. Sin duda, entonces, no era una decisión fácil para Eliseo. De cierta manera, él quiso como tratar de arreglar su tema, ¿verdad? Sabía que había un compromiso que hacer, ¿verdad? Y tal vez por esto es su reacción. Entonces, estamos hablando, si somos acomedidos, ¿verdad? Emocionales, o realmente tenemos este llamado de parte del Señor. Muchos no queríamos el llamado como hablábamos al principio, ¿verdad? Cuando se nos lanzó tal vez el manto, ¿verdad? Espiritual hoy día. Eh, y estábamos tal vez calculando el precio de lo que esto significa, pero servir al Señor es algo que debemos pensar. Nunca debemos responder inmediatamente a Dios, ¿verdad? En relación a eso. Hay que pensarlo, porque si yo doy una respuesta así rápida, entonces está siendo emocional. No estás pensando. Usted necesita tiempo para pensarlo, ¿no? Cuando el hermano Miguel le pidió la mano a la hermana Cecilia, ¿verdad? La hermana seguramente le dijo, déjame pensarlo. O usted le pidió a su esposa, ¿verdad? Déjame pensarlo, ¿verdad? Capena, nene, no. Pero decisiones importantes necesitamos pensarlas, ¿verdad? Y a usted le ofrecen a lo mejor un trabajo, ¿y usted qué va a hacer? Déjame pensarlo. Porque es normal, es una decisión importante, ¿verdad? Entonces, servir al Señor es algo que debes pensar. Te recomiendo no responder apresuradamente, ¿verdad? El Señor no está apurado, pero el Señor quiere una respuesta concreta. Por último, dile no y después vas, ¿verdad? Pero jamás le digas al Señor sí y después no vayas. Qué increíble que el Señor deje estos ejemplos, ¿verdad? Que tú sí seas sí, que tú no seas no, ¿verdad? No me chamulles, ¿verdad? No me chamulléis, ¿verdad? Ser de una palabra, ¿verdad? Pareciera que esto es constante, por eso Dios nos advierte esto tan específico, ¿verdad? Entonces analicemos, oremos, ¿verdad? Conversemos esto, analicémoslo, para que después nuestras respuestas no tengan ninguna excusa delante del Señor. Muchos piensan que una mujer dueña de casa, ¿verdad? Tiene mucho tiempo. Una mujer dueña de casa, ¿verdad? Dicen, pero ella no trabaja, tiene mucho tiempo, ¿verdad? Y son las más indicadas para servir en el ministerio. Pero ojo, ¿verdad? Ojo con eso. Puede haber una mala interpretación del trabajo de la dueña de casa, pero también si una mujer que se dedica a su casa, ¿verdad? Quiere acudir al llamado del Señor, decíamos que debe preocuparse de planificar lo que va a hacer para cumplir también su trabajo en su casa, ¿verdad? Tal vez lo piensa y dice, no, yo estoy dispuesta a servir al Señor y yo dejo todo por el Señor. Y tal vez tiene razón, pero tal vez en esa decisión deja de lado sus compromisos también con su familia, ¿verdad?
Y llega el esposo, llega la familia y la casa está toda patas para arriba, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? Todo mal en casa. Pero ahí está, ¿verdad? Señor, y orando, ¿verdad? Y sirviendo a Dios. Entonces, no puede ser eso. Son cosas que tienen que ir de la mano, ¿verdad? Eso es sentido común, ¿verdad? O el estudiante, ¿verdad? Si eres estudiante y no puedes servir a Dios y bajar tus calificaciones, ¿verdad? De hecho, les voy a pedir las notas, ¿no? Hermano, ahí las libretas de los de la alabanza, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a comparar las notas. ¿O no? ¿Sí o no? No, te voy a acusar al pastor. Ayer hablábamos de eso con los hermanos, ¿verdad? Y mi mamá decía, te voy a acusar al pastor. Cuando yo era porfiado todos los días, te voy a acusar al pastor. Hasta que me acusó el pastor, pues llegó el pastor a la casa, ¿no? Y mi mamá se fue al fondo del patio a barrer. Y le tiraba rayos así, porque me había acusado. Entonces, no podemos servir a Dios y dejar las demás cosas, ¿verdad? Porque a veces somos tan impulsivos y emocionales que vamos agarrando todo, ¿verdad? Hermano, creo que sí, 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 y bien, y lo dejas, y hermano, creo que sí, esto también me gusta, sí. Pero después miras para atrás y dejaste la regadera de cosas, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? La parábola de los talentos, fíjense que tiene algo importante. Se llama multiplicar, ¿verdad? Multiplicar tus talentos. Y eso no significa que tú vas a hacer toda la vida, todas las cosas hasta que te mueras, ¿verdad? Pero tú puedes ir preparando a otros, ¿verdad? Para que vayan cumpliendo lo que tú aprendiste, ¿verdad? Y así. Y vas multiplicando, ¿verdad? Y sirviendo al Señor en distintas cosas, ¿verdad? Si eres un trabajador, debes cumplir tu trabajo, ¿verdad? No podemos abandonar el trabajo por servir al Señor, ¿verdad? Porque eso nos va a traer problemas. Entonces, el día tiene una cantidad de horas que no se pueden agregar ni quitar y normalmente nos faltan horas, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, ya aprendimos que va a llamar a los que estamos ocupados, ¿verdad? Y quizás pueda ser el caso que hoy día estés tú muy ocupado, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? En muchas cosas y que son muy válidas. Y aquí es donde tú debes sentarte a pensar de cómo vas a servir a Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que sirvamos al Señor. Dios nos llamó a que nos ordenemos, ¿verdad? Venimos de la pandemia, miedo, inestabilidad, no sabíamos lo que venía, cómo iba a ser, qué sé yo. Hoy día hay un caos tal vez a nivel de las economías y qué sé yo, pero Dios nos está llamando a que la iglesia vuelva a su centro, que es el Señor, ¿verdad? Que pareciera que todas estas cosas como que nos fueron, y hoy día estamos con más trabajo que nunca en lo secular, ¿verdad? Pareciera que esto se multiplicó, y es bueno eso, ¿verdad? Pero es aquí donde tú debes sentarte a pensar en ese escenario de cómo vamos a servir a Dios. Te recomiendo que después de ser llamado por Dios, decidas servir al Señor, siéntate con calma, analiza entonces y preocúpate de todas las cosas, los más mínimos detalles, anótalos, ¿verdad? Y luego tomas esa decisión. Recuerda que tu irresponsabilidad en otras áreas, que esto no sea un cargo para el ministerio, ¿verdad? Y que después los papás digan, mira, desde que él está sirviendo, mi hijo está sirviendo en el ministerio, se ha vuelto un flojo, se ha vuelto aquí, se ha vuelto allá, ¿verdad? No, debemos ser ejemplo para el Señor. Una hija le dijo a su padre que quería inscribirse en el taller de ballet, ¿sí? No era la Emilia, era otra hija. Ella era una alumna destacada y muy responsable y su padre le dijo que no tenía problema siempre y cuando no descuidara sus otras responsabilidades. Y la chica respondió, no te preocupes, que ya planifiqué todo, ¿verdad? Porque era algo adicional. Entonces, que seas una excelente servidora acá en la iglesia y un fracaso o un fiasco en tus cosas, mejor que ni nos aparezcamos, mejor que no, ¿verdad? Si eres alguien que estudia, que trabaja, debes tener entonces también tu casa en orden, ¿verdad? Y cumplir todas tus responsabilidades y luego entonces acudir a este llamado del Señor. Hay un orden, ¿verdad? Hay un orden que está ahí, ¿verdad? Y bueno, también esto tiene que ver con el corazón. Si nuestro corazón está bien con Dios, las demás cosas van a estar también bien. Es una consecuencia, ¿verdad? Del orden de Dios. A Dios no le podemos dar migajas
en nuestro llamado. Yo muchas veces me he sentido dándole las migajas a Dios, y le soy sincero. Y ahí estoy, ¿verdad? Señor. Ouch. Un novio le da un regalo a su novia. Había un novio que sabía que a su novia le gustaban mucho los bombones de chocolate. ¿Cuánto le gustan los bombones de chocolate? A lo mejor Dios te está hablando, hombre, ¿verdad? Y como la amaba, fue por unos a la tienda y compró una caja grande, ¿verdad? Mientras iba de camino a la casa de su novia, iba con los bombones y dijo, hoy se ven ricos estos bombones, ¿verdad? Y empezó como el Chavo del Ocho. ¿Se acuerda el Chavo del Ocho cuando empezaba así con la torta, ¿verdad? ¿Se acuerda ese? Y le metía la mano y ya. Y iba con los bombones y dijo, qué ricos estos bombones. Es que los elegimos. Es que son muy buenos, ¿verdad? Para asegurarme que sean bien buenos, voy a probar uno. Pero que no se lo voy a hacerlo con cuidadito. Uno, ¿verdad? De verdad son riquísimos, ¿verdad? De seguro que a mi novia le van a gustar muchísimo. Tenía una buena intención, ¿no? Ok. Cuando caminó el largo e inocente camino, ¿verdad? Dijo, "Oh, está muy bueno. Bueno, yo sé que ella es buena persona y también cuida su línea, así que son hartas. Ya, uno más, ¿verdad? Y empezó como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Así como meter la mano en el pastel. Cuando llegó con su novia, bueno, finalmente sacó uno y sacó otro y sacó otro y sacó otro, ¿verdad? Cuando llegó con su novia le dijo, amor de mi vida, te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y tenía ahí la cajita. Te compré estos bombones que tanto te gustan y se los dio. Pero, ¿qué pasó? Cuando la novia abrió la caja de bombones, ¿qué había? Nada, estaba vacío, ¿verdad? Solamente estaban los papelitos, ¿verdad? Entonces, la novia seguramente lo miró y le dijo, ay, mi amor, que eres tierno, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué habrá pensado esa novia? La enseñanza es que a veces le decimos al Señor sinceramente que lo amamos. Este hombre amaba a su novia, ¿verdad? Y no hay duda de eso, ¿verdad? Le podemos decir al Señor, Señor, te amo con todo mi corazón, pero le damos los papelitos. ¿Sí o no? Lo entiende usted, ¿no? Lo puede llevar a lo espiritual. Bueno, lo que le sobró. Tal vez le llevó uno, la mitad, no sé, uno medio mordisqueado. Y se lo pasó, ¿verdad? Si Dios te ha llamado, necesitamos darle todo. ¿Cuánto? La cajita cerrada, ¿verdad? Se la entregamos a Dios. Y debemos ser excelentes en lo que hagamos. Hoy día, en los años 90 existía la palabra la excelencia. ¿Se acuerda que todos los colegios eran de excelencia académica, ¿verdad? Y todas las cosas comenzaron. Y en la iglesia también se hablaba congreso, la excelencia a Dios, ¿verdad? Y todo era la excelencia y las canciones hablaban de la excelencia y todo, ¿verdad? Todo hablaba de la excelencia. Y en el caso de la música, los chicos de las iglesias comenzamos a entender esto, pero a mal entender además, porque empezó la excelencia solamente a enfocarse en lo musical, ¿verdad? Entonces hay que ensayar harto y no equivocarnos y darle lo mejor a Dios, porque Dios es un Dios de excelencia, ¿verdad? Y las iglesias comenzaron a mejorar todas sus cosas, ¿verdad? La puerta que sonaba, le echaron un poquito de aceite, comenzaron a preocuparse de que el piso estuviera bonito, ¿verdad? Que hubiera un buen sonido, las mejores cámaras para transmitir, el mejor sonido, los mejores músicos, iban a las academias de música, etcétera. La excelencia. Pero solamente se enfocaron en eso, ¿verdad? Pero va mucho más allá porque Dios mira el corazón, ¿verdad? Entonces, hoy día nosotros debemos llegar a este equilibrio de lo que es la excelencia en mi servicio a Dios, ¿verdad? Debo hacer las cosas bien, ¿verdad? Me voy a esforzar para que lo que yo haga, lo que sea, lo hago bien, ¿verdad? Si mi trabajo es abrir la puerta, por ejemplo, voy a preocuparme de abrir bien la puerta, cerrarla correctamente, ¿verdad? Y estar
paradito derechito. Por ejemplo, si mi trabajo es prender la estufa de la iglesia, cosa muy doméstica, me voy a preocupar que la estufa tenga buena su mecha, porque voy a estar pensando en el amor hacia los hermanos, ¿verdad? Para que podamos estar cómodos, para que mi hermano pueda escuchar la palabra del Señor y no esté así como muerto de frío, ¿verdad? Voy a preocuparme de que eso esté, pero bien, ¿verdad? Lo voy a hacer así. Doy ese ejemplo porque hicimos eso en la mañana, pero lo que sea, ¿verdad? Desde lo más doméstico, ¿verdad? Hasta lo más específico. Entonces, debemos servir a Dios con excelencia, ¿verdad? Con un corazón dispuesto a hacer lo mejor posible y a esforzarnos, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, a lo mejor no barre muy bien y le tocó venir a hacer el aseo, ¿qué tiene que hacer usted? Esforzarse. ¿Por qué? No lo voy a hacer así. No es que yo así en mi casa, así yo hago el aseo en mi casa. No. Tenemos que hacer las cosas bien para el Señor, ¿o no? Sin duda que sí, porque después va a venir el pastor, que es compulsivo, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas bien. Ayer se nos cortó la luz con el hermano, ¿verdad? Estábamos acá en el aseo, ¡pum! Se corta la luz. Se le cortó la luz en su casa, ¿no? Y ahí estábamos, ¿verdad? Con velitas, tratando de poder limpiar. Pero qué increíble, ¿no? Hasta lo más mínimo lo podemos hacer bien para el Señor. Procura presentarte delante del Señor como un obrero aprobado, ¿verdad? Todos nosotros, los que estamos acá en la alabanza, los que están en la multimedia, los que están acá, todos debemos presentarnos delante del Señor bien, ¿verdad? Con excelencia. No le podemos dar a Dios los papelillos, ¿verdad? La cajilla vacía, ¿verdad? Tienes que esforzarte, ¿verdad? Señor, yo te amo, te agradezco por todo lo que has hecho por mi familia. Por esta razón te voy a servir con todo mi corazón. Pero tú sabes que estoy ocupado, que estoy agotado, que mi trabajo es pesado, la universidad, que me estruja hasta el último esfuerzo, la distancia, el dinero, los tacos para llegar a la iglesia. No tengo comodidades para servir, Señor, pero te amo. No, ¿verdad? Ahí estaba el profeta, ¿verdad? Con el manto encima, ¿verdad? Con esta tremenda responsabilidad y no. Imagínate, ser un profeta del Señor era que Dios había puesto sus ojos. Pregunta entonces, ¿acomedidos o realmente tenemos un llamado de parte del Señor? El que es llamado por Dios y lo comprende, entonces no va a tener una excusa una y otra vez y va a tomar la decisión una vez que lo ha pensado en servir a Dios, ¿verdad? Entonces, Primera de Reyes 19:20 dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Haz lo que queráis. Problema tuyo, ¿verdad? Yo venía reclamando que no quería ser más profeta, que estaba cansado, y me mandaron, ahí, ve tú lo que hacís, ¿verdad? Si el llamado no es mío, en cierta manera, ¿verdad? El llamado era de parte de Dios. Entonces, es Dios el que nos está llamando, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para poder entender esto? Estamos en los planes del Señor. Él quiere usarnos. Amén. ¿Querrá Dios usarnos o no? ¿Qué cree usted? Señor, ¿quieres usarnos? Sí. No hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? Dios quiere usarnos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere un pueblo servicial. Dios sí quiere. Pero ¿de quién depende entonces? ¿De Dios? Dios pone en nosotros el querer como Él. ¿Cuántos de ustedes les gustaría, a lo mejor hoy día no sabe usted en qué, pero ¿cuánto les gustaría servir a Dios? Es lo que sea. Probablemente todos levantarían su mano hoy día, ¿verdad? Probablemente. Acomedidos o llamados por Dios. Estamos en los planes de Dios, Dios quiere que le sirvamos. Muchas veces Dios nos puede mostrar personas que Dios quiere llamarles, ¿verdad? Al ministerio, ¿verdad? Y Dios les está hablando a su corazón y va a ser una confirmación. Pero debemos hacerlo, ¿verdad? Ya no podemos seguir dando la venida del Señor por tardanza. Porque cuando tú dices, voy a resolver todas mis cosas, voy a terminar mi carrera, voy a hacer aquello, a esto, tú estás diciendo, voy a servir a Dios, tengo el tiempo en mis manos, ¿verdad? Total, el Señor todavía no viene.
pero procura con diligencia presentarte delante del Señor como un obrero aprobado. Debemos hacerlo, ¿no? Amén. El otro día conversábamos ahí con los hermanos en el Zoom en relación al evangelismo y queremos hacerlo, ya no hemos dispuesto a hacerlo. Entonces, ahora lo vamos a cumplir, ¿verdad? No vamos a dejar esto ahí como otra planificación más, lo vamos a hacer delante del Señor. Muchas iglesias como la nuestra, a lo mejor en tamaño, se hacen las cosas de manera muy improvisada, ¿verdad? No hay una dedicación ni una enseñanza al servicio de Dios. Em, no hay una guía de Dios sobre sus vidas en relación al servicio. Por eso hoy día queremos abordar estos temas para que sirvamos a Dios. Pastor, ¿pero todos vamos a servir a Dios? Sí. La idea es que todos sirvamos al Señor, ¿verdad? No todos van a predicar, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser músicos, no todos van... Pero debemos servir al Señor, ¿verdad? Debemos tener ese corazón dispuesto a servir a Dios, pero que no sea una emoción, ¿verdad? Existe un don que es el servicio, ¿verdad? Y hay gente que tiene eso de parte de Dios que están dispuestos a servir en lo que sea. Y usted le dice, hermanito, hermanita, ¿puede hacer? Sí. Y lo hace, ¿verdad? Hermanita, hermanito, ¿puede hacer esto? Sí. Lo voy a sacar, hermanita, hermanito, ¿puede hacer esto? Sí. Hermanita, sí, ¿verdad? Pastor, ¿en qué? Sí, ¿verdad? Y siempre están dispuestos, ¿verdad? Y así debe ser nuestro corazón, ¿verdad? A veces yo, por ejemplo, en el caso de ustedes, yo digo, a ver, necesito esto. Ah, ya le voy a decir al hermano, porque yo sé que me va a decir que sí, listo. ¿Cómo dirá el Señor de nosotros? Voy a poner este llamado ponga su nombre ahí. Yo sé que Él me va a decir que sí. Yo sé que va a acomodar, no va a dejar de hacer las cosas, sino que va a acomodarse para poder hacerlo, ¿verdad? El término heme aquí significa, Señor, yo estoy dispuesto. No significa, Señor, heme aquí, estoy vacante, no tengo nada que hacer. Heme aquí, tengo mi vida, tengo mis compromisos, pero envíame a mí. Estoy dispuesto. Yo voy a solucionar mis temas, yo voy a ver cómo lo hago, Señor. ¿Cómo te voy a decir que no? ¿Cómo podría negarme a ti, Señor? Y por supuesto hay que tener equilibrio, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias se abusa también de esto. Y el domingo culto general, ¿verdad? En la mañana tempranísimo, oración, ¿verdad? De las 4 a las 5. Después culto, después punto de prédica. Después el lunes, clamor y ayuno por Chile. Después el martes, culto de las mujeres, ¿verdad? Después el miércoles, los varones. ¿Qué más? El miércoles, no sé, de reunión de, no sé, cualquier cosa, lo que se le ocurra, capacitación de liderazgo, ¿verdad? El viernes, clamor y ayuno por los planetas, no sé, después el sábado, evangelismo, ¿verdad? Y jóvenes, y yo digo, ¿y cuándo se junta la familia? ¿Cuándo tienes el espacio, verdad? Y toda la gente anda apuradito, ¿verdad? Bueno, eso no va a suceder. Eso está mal, ¿verdad? No, no debe ser así. Por eso a veces buscamos como los mejores horarios para que usted no tenga que estar viniendo y pueda tener disponibles sus días. Tratamos de no usar los días feriados en actividades de la iglesia para que usted pueda estar con su familia, ¿verdad? Pero en algunas oportunidades los vamos a invitar utilizando el sentido común, ¿verdad? El equilibrio y sin haberlos cargado con tantas actividades para que usted pueda estar con su familia, ¿verdad? Eso es importante, su primer ministerio. Pero debemos entender, ¿verdad? Que Dios quiere que le sirvamos. No tenemos una excusa delante del Señor. Entonces recuerda esto, Dios no quiere que improvises el trabajo que vas a realizar para Él. Lucas 14:28, lo leíamos también la semana pasada, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con 20.000? ¿Verdad? ¿De qué cosa entonces nos habla de esto? Del orden, ¿verdad? De planificar, de pensar, ¿verdad? De tener un culto racional delante de Dios. Si el culto a Dios no es algo así como, dejemos que Dios nos mueva y no, hermanos.
El culto de Dios debe ser racional. El servicio a Dios en el tabernáculo era muy estructurado, muy cuadradito todo, ¿verdad? El orden. Y me vas a decir esto, le decía a Dios, y vas a repetir este texto, ¿verdad? Y vas a hacer esto, y listo. Y si lo haces bien, hay bendición. Si lo hiciste mal, no hay bendición. Y ahí estaba el sacerdote, el sumo sacerdote poniéndose la ropa, ¿verdad? Tiritando, ¿verdad? Porque había temor delante de Dios de presentarse, ¿verdad? Y estaba, había un vestíbulo, ¿verdad? Donde estaba él preparándose y pensando tal vez, Señor, tal vez hasta el más mínimo detalle confesándolo delante de Dios, ¿verdad? Pero Dios había establecido todo como se debía adorarle. No podía ponerle nada. Hoy día me voy a poner esta chapita, ¿verdad? Para el Señor. Me voy a cambiar este. No, todo era tal como, incluso hasta los calzoncillos, ¿verdad? Dios les decía hasta qué color se iba a poner. Todo. Todo eso tenía un significado. Lo estudiamos ahí en este estudio bíblico del tabernáculo, ¿se recuerda? Entonces, tenemos que entender esto, hermanos, ¿verdad? Eh, Dios quiere enviar personas a nuestra iglesia, pero Dios quiere que también tú sirvas. Yo no puedo dar abasto a eso, es imposible, ¿verdad? ¿A dónde, verdad? Soy gordito, pero no alcanzo, ¿verdad? Para picarme tanto. Tenemos que nosotros servir a Dios, ¿verdad? Dios va a comenzar a añadir personas y debemos disipularlo, debemos darle testimonio, debemos comenzar a entender esto, hermanos. No debemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos como iglesia delante del Señor, ¿verdad? Hay mucha gente que va dañada de las iglesias por cosas que suceden, ¿verdad? Por malas prácticas y tanta cosa, ¿verdad? Pero aprovechemos esta instancia de poder servir a Dios con sinceridad y hacerlo bien, pero seamos todos parte de esto. Pero saquemos la emocionalidad para que podamos hacerlo bien. Entonces, cuando Dios te llama, Dios va a respaldar tu ministerio y todas las áreas. Dios lo va a hacer. No te preocupes por eso. ¿Cómo, Señor? Tú dale. Tú hazlo. Dios se encarga. Dios se va a encargar de todo y tú te vas a sorprender. Porque es Dios que va delante tuyo, ¿verdad? Abriendo los caminos, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe que a veces nos falta fe? Nos falta fe, ¿verdad? Y debemos empezar a movernos por fe. Empezar a escuchar más la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y empezar a movernos por fe. Cuando Dios te llama, Él va a respaldar ese ministerio en todas tus áreas. No importa lo que la gente diga. No te preocupes de la gente, preocúpate de tu corazón delante de Dios. Y Dios va a estar con nosotros, va a estar contigo. Si eres un hijo de Dios que tomó un llamado que no te correspondía, entonces Dios no va a poder bendecir eso, ¿verdad? No vas a poder prosperar en aquello. Si no eres un hijo de Dios, sino que un hijo de Satanás, que no es el caso de ustedes, por supuesto, ¿verdad? Así que descanse. Si no eres un hijo de Dios, pero eres un hijo de Satanás y te levantas con un llamado supuestamente de Dios, porque de esos hay muchos, ¿verdad? Muchos falsos. Esos tienen un llamado de Satanás. Se visten como ángel de luz, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El apóstol Armando Iglesias. Y dejan un tremendo problema, ¿verdad? Personas, en las iglesias. Y se pueden llenar sus iglesias. Pero ahí no está Dios, ¿verdad? Más de alguno por ahí puede conocer a Dios incluso en esos lugares, pero no hay un llamado de parte de Dios. Y ahí están en un tremendo problema, ¿verdad? Pero no te preocupes por eso. Ya no hay que mirar, no hay que estar tan preocupado por el de otro de allá. Preocúpate por ti. Recuerda que cuando apuntamos a alguien, hay tres deditos que te apuntan a ti primeramente, ¿verdad? Y hay uno que te recuerda que Dios te está mirando, ¿verdad? Así que mejor preocupémonos de nosotros. Bueno, eh, sigamos leyendo. Volvamos a
Primera de Reyes 19:20 dice, entonces dejando en los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo, verdad? Ese es problema tuyo, tú ves si tomas la decisión, este es el llamado de parte de Dios. El 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, recapacitó, ¿verdad? Esta confrontación le dijo, a tú haz lo que quieras, o sea, es problema tuyo. Este es el llamado de Dios, tú ves lo que hace. Recapacitó. Recapacitó entonces Eliseo y le dice, heme aquí, Señor. La Biblia nos enseña que durante 18 años sirvió a Elías. 18 años, ¿verdad? Antes de que Dios se lo llevara. Si quieres comenzar en el ministerio, parte sirviendo en lo que sea. En lo que sea, ¿verdad? Si hay que limpiar, limpiamos. Si hay que construir, construimos. Si hay que ver niños, los vemos, ¿verdad? Hazlo para el Señor, disponte, ¿verdad? En el Señor. No anheles los grandes cargos, porque Dios va a mirar eso, ¿verdad? Anhela servir a Dios en lo que sea, Señor. Te sirve si quieres que le saque brillo al cemento, Señor, yo se lo voy a sacar, ¿verdad? Y lo voy a hacer para ti. Y la gente se va a reír, no lo va a entender, pero mira, no importa, porque Dios está mirando, a lo mejor no tiene ningún sentido hasta lo que estás haciendo, pero Dios va a estar mirando tu corazón. Y si luego sigues haciendo y comienzas a tener amargura, porque cómo no me vienen a ayudar, Dios va a estar mirando eso. Y nuevamente aparece la emoción, ¿verdad? Y careces del llamado, la emoción. Entonces sirva al Señor en lo que sea, hermano. Mira, nuestros primeros ministerios siempre no fueron ser pastor, ¿verdad? No, ¿verdad? Tampoco la música, era el aseo, ¿verdad? Ese era el llamado ahí con mi papá, íbamos a hacer el aseo a la iglesia, yo les conté, ¿verdad? Y una iglesia bien, bien precaria porque estábamos en construcción chiquitita y para limpiarla era con manguera, ¿verdad? No teníamos ni techo, me parece, ¿verdad? Entonces estaban como las puras murallitas, ¿verdad? Y más encima donde estaba la iglesia tenían unos perros, ¿verdad? Entonces para limpiar era así, descubrimos eso, ¿verdad? No había sequía en ese tiempo, entonces regábamos, ¿verdad? Después barríamos, ¿verdad? Ese fue uno de los primeros ministerios, ¿verdad? Que lo aprendí ahí de parte de mi papá. Y luego el segundo ministerio era decorador de iglesias con bajo presupuesto, ¿verdad? Tu mamá con unas tías, ¿verdad? Que le ayudaba y hacíamos eran medio feas las cosas que hacíamos, pero tratábamos de hacerlo, ¿verdad? Así como tratábamos de hacerlo mejor, ¿verdad? Y un pañito y la cosa, y tratábamos de que se viera bien, ¿verdad? Y lo hacían con, con alegría, ¿verdad? Pero debemos preocuparnos, ¿verdad? ¿Cómo se vería una florcita aquí adelante, por ejemplo? A ver, ¿cómo cree usted? Se vería bonita, ¿no? ¿No? ¿Mm? Se vería bonita, ¿verdad? Podríamos preocuparnos de eso, ¿verdad? No me lleguen llenos de flores acá, vamos a hacer funeral, ¿verdad? Es solamente un ejemplo. A veces nosotros, bueno, como está en construcción todo esto, obviamente no nos preocupamos tanto, ¿verdad? Pero una vez un hombre que conocí allá en Independencia, por esos lados, él dijo, yo me voy a preocupar de ponerle las flores a la casa del Señor, ¿verdad? Él era medio religioso en sus cosas, pero fíjense que toda la semana él se preocupaba de eso, ¿verdad? Y y ponía las flores, ¿verdad? Y, y más de alguien dijo, uy, qué bonito, lo tiene que haber visto, ¿verdad? Como un servicio a Dios y tal vez el Señor tocó su corazón, un hombre humilde, ¿verdad? Y lo hacía, ¿verdad? De corazón. Entonces, no esperes, ¿verdad? No esperes que se te diga algo, tú ya sé servicial, ¿verdad? Si tú vas saliendo de la iglesia y ves que hay algo botado por ahí, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Orar para que alguien lo recoja o recogerlo tú? ¿Verdad? Lo podemos hacer. Si vemos que hay una luz que parpadea, ¿qué es lo que podemos hacer? Le cambio la ampolleta, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros ser parte del Señor. Lo hablamos acá en la iglesia, pero usted lo puede aplicar a tantas cosas más, incluso allá afuera, ¿verdad? No esperes tener un gran ministerio en el servicio del Señor, hazlo.
A lo mejor tienes el ministerio de recoger la caca de los perros allá afuera. Y yo ya lo quiero dejar un poquito, ¿verdad? De qué manera estos perros, ¿verdad? Lo embarramos con echarle esas piedritas, ¿verdad? Pero tal vez, ¿verdad? Podría ser eso, un buen ministerio, para que no sea piedra de tropiezo, ¿verdad? Para algún hermano cuando llegue Porque por más que limpiamos se ensucia, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Un ministerio, ¿verdad? Bonito ministerio, ¿no? ¿Sirve o no sirve? ¿O dejamos que se acumule ahí la caca afuera? No, ¿verdad? Podemos ser, dijo, caca en el púlpito. Un lindo ministerio. En el amor, porque hay que tener amor para sacar eso, ¿verdad? Y por su hermano, ¿verdad? Para que no pise, ¿verdad? Para que... Entonces no esperes que sea así como un ministerio así con las luces, ¿verdad? Y con ustedes, el internacional cantante, evangelista, apóstol, ministro, diácono, danzarino, no sé qué. Aplausos, ¿verdad? No, hermano, no esperes eso, ¿verdad? Fíjate que el Señor no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él iba haciendo su trabajo, sirviendo. El Señor no tuvo problema en dejar su condición de ser adorado ahí en el lugar celestial. Se hizo hombre, se humilló, ¿verdad? Vino a esta tierra, lo mataron, lo escupieron, tantas cosas, ¿verdad? Blasfemaron contra él. Y el Señor no tuvo ni un problema, porque tenía un corazón ¿de qué? De rostro, de televisión, de siervo, de servicio. Ser imitadores de mí, dice el Señor. Seamos imitadores del Señor, ¿verdad? En lo que sea. Cuando Dios pone un llamado en tu vida, simplemente mira tu corazón. Él no va a ver tus habilidades, no va a mirar eso. Él se glorifica dándote dones, ¿verdad? Talentos. El Señor va a poner esa habilidad. No te preocupes por eso. Pregúntale a Pedro si tenía alguna capacidad o algún talento como para ser apóstol. Un hombre tosco, ¿verdad? Pescador, bruto, malhumorado, peleador, choro, ¿verdad? Como diríamos en Chile, ¿verdad? Bueno, para cortar orejas, impulsivo, emocional, ¿verdad? Y tantas cosas. Y Dios lo llama. Y lo vemos en el Evangelio y luego lo vemos en sus cartas. Cómo Dios lo cambió, ¿verdad? No te preocupes. Señor, me gustaría servirte, pero es que no sé, no sé qué podría hacer yo. Heme aquí, envía a mí, que dispuesto estoy. Dios se va a encargar de darte todas esas capacidades, hermano. Cuando Dios nos llamó al ministerio con mi esposa, eh, primero por algunas razones Dios nos hizo dejar todo, ¿verdad? Muchas cosas que teníamos en ese momento, ¿verdad? Algunos emprendimientos y qué sé yo. Y luego me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y estábamos con hartas cosas que hacer, ¿verdad? Y Dios comienza a llamarnos, ¿verdad? Dios comienza a poner poco a poco, ¿verdad? Este llamado en el corazón. Y luego vino un buen trabajo, ¿verdad? Y ahí Dios pone ya el llamado más concreto, ¿verdad? Cuando estaba más ocupado que nunca, ¿verdad? Cuando pude tener el trabajo que a lo mejor siempre había soñado en una gran empresa. Ahí conocí a Luis Gajardo, ¿verdad? Eh, y, y ahí Dios comienza a poner este llamado, ¿verdad? Y yo dije, esta gran empresa, ¿verdad? Este gran trabajo, y esto que está poniendo el Señor, ¿verdad? Bueno, ahí tuve que tomar decisiones. ¿Y sabe cuál fue mi decisión? Las dos cosas, porque yo no dejé mi trabajo, ¿verdad? Y ahí estuve varios años. Y me fue bien en ese trabajo. Y tuve que tomar esta responsabilidad, ¿verdad? Pero no teníamos nada. Uno puede estudiar la teología en la mejor universidad, tener un magíster en divinidades, en lo que usted quiera, pero en ninguna parte te van a enseñar cómo debes levantar una iglesia, ¿verdad? Y nosotros no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, solamente sabíamos que teníamos un llamado de parte del Señor y 3 años antes del llamado Dios nos había hecho pararnos aquí
para orar por la iglesia que nosotros nunca pensábamos que iba a ser esta iglesia, ¿verdad? Pero Dios ya tenía todo en control. Y Dios comienza a preparar esto. Y una de los grandes cuestionamientos que le dije al Señor, Señor, ¿cómo lo voy a hacer para predicar? Porque yo conocía la palabra del Señor, pero mi timidez era demasiado extrema. Mi nerviosismo era, pero extremo. La vez que había podido predicar en público, dije 3 palabras y se me acabó el mensaje, ¿verdad? Y ya no sabía qué más decir. Y fue tan, ¿cómo se puede decir? Tan abrumador que era una reunión de hombres más encima, me acuerdo. Que los hermanos, yo, bueno, estaba muy nervioso y tiritaba, ¿verdad? Le digo estas cosas a los hermanos, hablé de Bartimeo, ¿verdad? Y ya se me acabó el texto, yo había escrito una hoja y como que no me di cuenta y dije, y habían pasado 5 minutos, ¿verdad? Y teníamos toda la reunión, y se supone que era para eso. Y fue un silencio, ¿verdad? Yo dije, escuchemos la voz de Dios. No, no, silencio, ¿verdad? Y los hermanos fue incómodo y comenzaron, bueno, bonita la palabra, ¿verdad? Y como que comenzaron ellos a... Y ahí rellenaron la hora que faltaba. Yo me sentí mal. Dije, Señor, apártate de mí, Satanás, le dije, ¿verdad? Con estos llamados que tú tienes, ¿verdad? Pasó harto tiempo, yo me tuve que preparar, por supuesto. Pero a lo que voy es que Dios se va a encargar de tratar tus traumas, la personalidad, lo que tú quieras, ¿verdad? Eso Dios se va a encargar de hacerlo, porque no se trata de tus fuerzas ni de mis fuerzas. Esto es del Señor. Dios va a poner la capacidad en ti. Dios te va a ayudar, pero hay que disponerse, ¿verdad? Y van a venir dudas al momento de servir a Dios. Van a venir los conflictos, pero no te preocupes, no se trata de ti. Dios no necesita tus aportes, Dios solamente quiere un corazón dispuesto. Y Dios se va a encargar. ¿Tú lo puedes creer? ¿Puedes entender esto? ¿Verdad? Disponte en el corazón, ¿verdad? Dios tiene propósitos en tu vida y en mi vida, pero es necesario que nos dispongamos, ¿verdad? Que saquemos la emocionalidad, saquemos la justificación. Decirle al Señor, no puedo, es una muy buena respuesta. Muy buena respuesta, Señor. Y Dios pone un llamado en ti y tú le vas a decir, Señor, no, no puedo. Bien, esa es la respuesta que Dios quiere. Porque estás diciendo, no puedo con mis fuerzas. Pero Dios va a ser el que te va a dar todo lo necesario. Si no, pregúntale a cualquiera de nuestros hermanos en la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Qué crees tú que habrá pensado ese Abraham que Dios le prometía tener, que su generación iba a ser incontable? Si ya era un anciano, si no tenían hijos, ¿verdad? Su mujer era estéril. ¿Qué crees tú que pensaba Moisés cuando Dios le dice que él va a ser el encargado de llevar de la cautividad a su pueblo a la libertad, a la tierra prometida, siendo que era un hombre tardo de lengua, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir, Señor? ¿Cómo me voy a presentar delante del faraón, Señor? Pero si yo voy a llegar allá y capaz que hasta preso me metan. ¿Qué crees tú que sintió Pedro cuando el Señor le dice, te haré ahora pescador de hombres? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que sentía Pablo cuando Dios se le aparece camino a Damasco, ¿verdad? ¿Te acuerdas que quedó ciego? Y que él era un perseguidor de los cristianos y ahora el Señor lo estaba llamando a que fuera parte de aquellos que él perseguía. Tú no te das, no, a lo mejor no has pensado en todos los conflictos internos que existían en el corazón y en la mente del apóstol. Cuando el Señor pone el llamado al ministerio, yo decía, pero ¿qué voy a hacer si a todo el mundo yo me encargué de decirles que jamás iba a ser pastor? Jamás, a todos, así como... Y las hermanas de repente te decían, porque te veían en el tecladito, ¿verdad? Decían, usted debería ser, "No, hermana, jamás yo voy a ser pastor, ¿verdad? Mire los hermanos como son y el pastor, no, yo no quiero ser pastor, ¿verdad? Porque yo sabía lo que significaba ser un pastor y yo no quería eso para mi vida. Y tampoco quería vivir en Padre Hurtado.
porque era muy feo. Ahora está bonito, pero antes era muy feo. 12, 13 años atrás, acá no había nada, ¿verdad? Entonces cuando Dios ya pone el llamado en tu vida, ya todos tus argumentos comienzan a quedar atrás. Y ahora se trata de Dios y no se trata de ti. Y comienzas a disponerte y Dios va a comenzar a ordenar tu vida y a capacitarte y a darte todo lo que sea necesario. Y así ha sido hasta ahora. El Señor hasta aquí nos ha ayudado, ¿verdad? Y podemos ver todo esto, ¿verdad? Tal vez cosas materiales. Y Dios ha estado detrás de ello, ¿verdad? Detrás de cada cosita que hay acá. Mire a su alrededor. Tal vez esto puede ser muy humilde para otras congregaciones, ¿verdad? Pero mire, todo lo que hay aquí, yo cuando a veces me paro acá y empiezo a mirar, digo, ay, este pilar, ay, esta estufa, y esta silla, y todo yo me acuerdo de cómo fue que Dios tomó todo para que estuviera, ¿verdad? Fue de Dios, no fue de nosotros. Si, no es imposible de parte nuestra. Entonces no te preocupes cómo va a ser, solamente disponte en el Señor. Llamados de parte de Dios o acomedidos. Quiero invitarte a que te pongas de pie delante del Señor y vamos a darle gracias al Señor. Algunas responsabilidades del servidor de Cristo. Busca dirección de Dios en el trabajo encomendado. Busca, si Dios te encomienda un trabajo, comienza a orar, comienza a buscar de Dios. No te relajes, comienza a ir en esas profundidades en relación a tu servicio. Señor, quiero barrer y quiero hacerlo bien, quiero comprender qué hay espiritual en esta misión de barrer. Señor, quiero saber, quiero descubrir cuál es el propósito espiritual que tú tienes en mi vida para barrer. Y lo voy a hacer así. Ahí tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Señor, si voy a estar en la puerta, voy a hacerlo espiritualmente. Físicamente abro la puerta, pero yo sé que hay algo más allá. ¿Qué quiere el Señor de mí? Entonces busca dirección en el trabajo que Dios te pueda encomendar. Prepárate bíblicamente en esa tarea que Dios te pueda encomendar, ¿verdad? Voy a ser mi discipulado de barrer para Dios, el servicio a Dios. Y ve lo importante que es. Probablemente mucha gente se iría si este lugar no estuviera limpio. ¿O no? Claro que sí. Aparte un tiempo prudente para desarrollar tu trabajo con ánimo y con fuerza. Ese ministerio para Dios. Sé ejemplo para los demás. Si eres el encargado de algún departamento, algún ministerio, preocúpate de todo para recibir a tus hermanos, ¿verdad? Los cuales vas a estar a cargo. Sé puntual, participa, ¿verdad?, en comunidad, como iglesia local. Preséntale al Señor un plan de trabajo, ¿verdad?, de lo que tú quieres hacer, pero hazlo bien, ¿verdad? No te apresures, ¿verdad? Esas son tus responsabilidades. ¿Cuáles son tus derechos como servidor de Cristo? No hay derechos, solo deberes. Somos esclavos del Señor. Un esclavo no tiene derechos, solamente tiene responsabilidades. Pero yo te quiero decir algo. Somos esclavos por amor del Señor. ¿Entiendes eso? Esclavos por amor. Esclavos por amor del Señor, ¿verdad? Señor, estoy dispuesto a ser tu esclavo. Nadie quiere ser esclavo en esta tierra. Pero yo quiero ser un esclavo para ti. Y ahí estaban los negritos, ¿verdad? En la subasta, listos para ser subastados. Y llega ese hombre, ¿verdad?, a la subasta, un hombre de alta sociedad, un hombre con mucho dinero, ¿verdad?, con un sombrero elegante, y comienza la subasta, ¿verdad? Están todos los negritos ahí, los esclavos, y ellos nacieron para ser esclavos. Y comienzan a decir, ¿cuánto dan por este, verdad? Y le miraban los dientes y los revisaban. Yo doy tanto. Y este hombre dice, yo doy 100,000 veces más. Y los negritos por primera vez en su vida se sintieron importantes, ¿verdad? Era una subasta, pero alguien estaba dispuesto a pagar un tremendo precio por ellos. Y fíjate que nadie pudo superar ese precio pagado. Entonces los negritos por primera vez experimentaban un poco de felicidad, pero sabían que finalmente iban a seguir siendo esclavos. Entonces
le dan a este hombre distinguido las cartas de libertad de cada uno de esos negritos. Recuerde que si el dueño le daba esas cartas eran libres, pero como eran comprados, era para esclavizarlos y se le daba la carta a ese hombre distinguido. Y fíjate que cuando ese hombre recibe la carta de todos esos negritos que estaban ahí para ser esclavizados, ese hombre toma esas cartas y se las da a cada uno. Toma para ti, para ti, para ti, para ti. Los negritos no entendían nada, los esclavos. Y este hombre se va. Piensa en esa escena. Y se quedan ellos con su carta. ¿Y sabe lo que sucedió? Según esta historia, salieron corriendo, ¿verdad? Y le entregan su carta a ese hombre. Le dicen, ¿saben qué? Yo quiero ser tu esclavo. Vamos, ¿verdad? Vamos, le dice el hombre, vengan conmigo, ¿verdad? Y eso es el ejemplo de ser un esclavo por amor. Seguimos siendo un esclavo del Señor, con muchos deberes, sin ningún derecho, pero lo hacemos de manera voluntaria. ¿Estás dispuesto? Hoy día tienes libertad. Tienes la libertad de parte del Señor, pero ¿estás dispuesto a entregarle eso al Señor y ponerlo a los pies del Señor y seguirlo? Bueno, esa es tu decisión, ¿verdad? Quita la emocionalidad, busca el llamado del Señor y respóndele al Señor, heme aquí en intimidad. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde porque tenemos esta oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder entender este llamado. Señor, muchas veces hemos sido tan emocionales, Señor, con buenas intenciones, Señor, pero tal vez no ha sido más allá. Hoy, Señor, tú nos estás llamando al orden, tú estás hablando profundamente en nuestro corazón, Señor, para mi servicio delante de ti. Para que el día que tú vengas, el día que muramos, Señor, sigamos sirviéndote. Señor, tal vez hemos dejado muchas cosas, pero hoy día, Señor, estamos entendiendo, Padre. Amado Dios, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí también, Señor, a poder entender el llamado tuyo, Señor, a poder entender la misericordia que tú has tenido, Señor, a poder entender lo tremendo y trascendente que es que tú quieras usarnos, que tú quieras hoy día decirnos, sírvanme, que tú quieras, Señor, que trabajemos en tu viña. Señor, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Son tantos los años que ya hemos escuchado de ti, pero hoy día es tiempo de crecer, Señor. Es tiempo de tomar decisiones en nuestro corazón. Y serán decisiones que tomaremos en nuestro corazón delante de ti, Señor. Amado Dios, ayuda en esta mañana, esta tarde, a cada hermano, Señor, que ha tomado esta decisión. Tú has estado moviendo todo, Señor, para que hoy día esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y podamos atesorarla, no despreciarla, ni tampoco perderla. Señor, la atesoramos en el corazón. Amado Dios, bendice a cada hermano, Señor. Abre sus oídos espirituales. Abre, Señor, sus sentidos espirituales para que puedan entender, Señor, la trascendencia espiritual de todo esto, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, convenciéndonos, Señor, y animándonos, dándonos la fuerza, Señor, entendiendo que no se trata de nosotros, sino que de ti. Bendícenos, Señor. Clamamos en esta tarde, Señor, y nos presentamos delante de ti. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones en esta mañana, Señor. Que tú puedas encontrar en nosotros ese verdadero adorador que tú estás buscando. Señor, bendice a mis hermanos. Ayúdanos como iglesia. Pon en nosotros ese amor por servirte, Señor. Ese amor por servir a nuestro prójimo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Confesamos delante de ti, Señor, que nos hemos equivocado tantas veces. Probablemente lo vamos a seguir haciendo, Señor, pero ayúdanos en esta tarde a poder comprender el servicio a ti. Queremos ser servidores delante de ti y hacerlo con alegría, con paz en el corazón. Señor, queremos ser obreros aprobados delante de ti. En el nombre de Jesús, recibimos delante de ti, Señor, tu palabra y nos comprometemos, Señor, a darte una respuesta sincera, sin emocionalidad, con un llamado delante de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.